Muy bien, jóvenes, muy buenos días, paz y bien. Hoy día vamos a trabajar la cultura mochica. Muy bien. En el cuaderno vamos a escribir AE, la cultura mochica, EV, reconoce las características de la cultura mochica y la fecha de hoy día, 30 de junio. Muy bien, como siempre, vamos a empezar con nuestra línea de tiempo. ¿Sí? Fíjense, nuestros amigos mochica ya se desarrollan, o cultura moche, cuando hablamos de mochicas o moches, estamos hablando de lo mismo, se desarrollan aproximadamente desde el año 250 después de Cristo hasta el año 700, aproximadamente. Recuerden que son fechas referenciales, o sea, ya estamos hablando después del nacimiento de Cristo. Recuerden que los chavín son antes de Cristo, ¿ya? ¿Qué observas en la imagen? ¿Ves? Un pescador en un caballito de totora. ¿Dónde crees que fueron encontradas las imágenes pequeñas? ¿En un manto? ¿En un huaco? ¿O en una pared? Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco a medida que trabajemos esta clase. ¿Quién descubrió la cultura mochica? Hasta el momento tenemos dos descubridores. Primero fue descubierta por Max Uhle, ¿ya? Un arqueólogo alemán. Acá en Arequipa hay un colegio alemán que se llama Max Uhle, en honor a este señor, ¿ya? Y este señor la llamó Proto-Chimú, es decir, antes de los chimús. Pero posteriormente nuestro amigo Julio C. Tello, ¿ya? Recuerden que hemos hablado de él en la cultura chavín, en la cultura paracas, nos dice que, basada en el estudio del idioma muchic, que hablaron los antiguos pobladores de la costa norte del Perú, la llamó cultura mochica. ¿Sí? Entonces, quien más la ha estudiado es nuestro amigo Julio César Tello. Luego, ¿dónde estaba ubicada esta cultura mochica? En la costa norte del Perú, aproximadamente, miren, acá ya estamos ampliando un poquito más la información, entre el año 100 y 700 antes de Cristo, perdón, después de Cristo, cuando empezó su decadencia. Fueron pequeños estados independientes con una gran organización, algo así como la cultura griega. Recuerden que los griegos estaban organizados en ciudades-estados, es decir, los espartanos, los atenienses, los cretenses eran ciudades diferentes, pero que formaban una sola cultura que eran los griegos. Algo similar era acá, ¿ya? Si se fijan en el mapa que les estoy colocando a la derecha, se desarrolla en la costa norte del Perú, Piura hasta Ancash aproximadamente, ¿ya? Fíjense esta imagen, véanla con detalle, ¿ya? Acá estamos viendo un guerrero mochica, que es el que está a la derecha, que está agarrando de los cabellos a un guerrero que está a la izquierda de ustedes y está con las uñas, con las garras, le está cortando la cabeza, ¿ya? Y alrededor ven armas mochicas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Fíjense en esta imagen, es bien interesante. ¿Cómo era la arquitectura mochica? Dice, los mochicas construyeron centros urbanos ceremoniales y los más importantes son la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, Pañamarca, El Brujo en el Valle de Chicama, San José de Moro en el Valle de Jequetepeque y Pampa Grande en el Valle de Lambayeque. Todo esto es la costa norte del Perú. Eran espacios dedicados al culto y ahí vivían los gobernantes. También tenían edificios administrativos, talleres artesanales, viviendas rústicas. Construyeron canales, acueductos que llevaban el agua a la zona alejada de los ríos, es decir, eran muy buenos agricultores. Y contaban con un sistema de drenaje para transportar el agua a las zonas más bajas. Miren, qué interesante. Y su arquitectura. Primero que nada, Pañamarca, que ya le hemos mencionado. Esta es una ciudad de adobe, de más de 20 metros de alto.
Estos restos, que tienen más de 1000 años de antigüedad, se siguen conservando hasta la fecha. Estas son fotografías, no son dibujos. Tenemos también el Brujo, ¿ya? En el Brujo hay unos murales. Las paredes de estos grandes centros memoriales estaban decoradas con impresionantes pinturas murales. Fíjate en la imagen de tu derecha, del dios Mochica, que en este caso ya le ha decapitado la cabeza al guerrero vencido. La está agarrando en su mano izquierda, fíjate, ¿ya? Y estas escenas las representaban ellos en sus murales. Y esto en la ciudadela del Brujo, que es otra ciudadela aparte de Pachamarca, que hasta ahora se conserva, ¿ya? Y la imagen que te acabo de poner, que ya está bastante dañada, pero aún se distingue, se pueden observar hombres que están caminando de la derecha a la izquierda con sogas en los cuellos. Eran los prisioneros de guerra. En la imagen ya no se distingue la cabeza, ¿sí? Pero sí se distingue todo el cuerpo. Ellos están caminando desnudos hacia la ciudad de El Brujo. Fíjense este dios, otra vez. En la mano derecha está sosteniendo una cabeza y en la mano izquierda un tume con el que le cortaba la cabeza. Las huacas del Sol y la Luna son las construcciones más importantes de la historia moche. Allí había plazas, viviendas y calles. Había una ciudad con una sociedad bastante jerarquizada, es decir, estaban los gobernantes y los gobernados. En la Huaca de la Luna, que era un templo, se realizaban sacrificios humanos. ¿Y cómo encogían a quién iba a morir? Hacían pelear a dos y el que perdía era degollado, ¿sí? Y su cabeza era ofrecida al dios Aipaek, que es el dios decapitador, ¿ya? Los muros de estas huacas tenían diferentes colores. Usaron el óxido de diferentes minerales para darle color a los muros de sus construcciones. En sus relieves contaban historias de su día a día y representaban infinidad de simbología, ¿sí? ¿Qué representaban en sus murales? Sacerdotes bailando, guerreros perdedores como prisioneros, dioses representados por diferentes animales. Pero entre todos los relieves es uno el que se lleva el protagonismo en toda la huaca, el Aipapaej. ¿Sí? Fíjense, ese es el dios de los mochicas. Siempre los caracterizaban con rastros muy fieros, con rostros muy belicosos, porque eran dioses guerreros. Ahí está, exclusivamente un mural con su rostro. En la parte superior tenemos de todo el cuerpo, pero en la parte inferior solo de su cara. Las huacas del sol y de la luna, lo que ya hemos hablado. Fíjense, la parte externa se ve así actualmente y la parte interior se ve así. Y son ciudadelas de barro que hasta ahora se siguen conservando. Fíjense la altura, más de 21 metros de altura tienen estas huacas del sol y de la luna. ¿Cómo eran en el aspecto económico? Los mochicas principalmente se sostuvieron gracias a la agricultura, por eso construyeron enormes canales y acueductos. Cultivaron pallar, maíz, yuca y algodón. Y algo importante, jóvenes, utilizaron los caballitos de totora para realizar la pesca y la recolección del guano de islas. Y este guano de isla lo utilizaban para sus sembríos. Los mochicas, en esa época, ya utilizaron anzuelos y redes. Fíjate, acá te estoy mostrando un cerámico de un caballito de totora y encima hay un pescador, ¿sí? Y abajo, ¿ves? Otro cerámico, otro. Y estos son los caballitos de totora actualmente, es decir, hasta ahora existe. Hasta ahora. Obviamente, no tan ataviados, no tan estilizados como la cultura moche, pero se siguen utilizando. Y la totora es una paja larga, como tú ves a tu derecha, que la cortan, la secan y con eso hacen esta especie de botes. Como es paja, flota.
¿Ve? Ahí está la totora ya cortada. Y con eso hacen los caballitos de totora. ¿Por qué se llama caballito? Porque el hombre va sentado encima de ese barquito, como si fuera un caballo. La ingeniería Moche. Fíjense, para ampliar sus terrenos de cultivo, los Moche construyeron enormes canales y acueductos que llevaban el agua a las zonas alejadas de los ríos. Con este sistema de drenajes, ellos lograron llevar bastante agua a lugares donde no se podía cultivar. Por eso eran excelentes agricultores. ¿Qué sembraron? Maíz, frijol, maní, piña, ciruelas, ¿ya? Y los abonaban con el guano de isla que traían de los caballitos de totora. Fíjense, ¿cómo estaban organizados socialmente los mochicas? Eran una sociedad religiosa militar, es decir, los militares eran los sacerdotes, ¿ya? El jefe de ellos era el Siechik, que es el señor del valle. El Alaek era el jefe militar, los sacerdotes que dependían de los militares, y después venía el pueblo, campesinos, artesanos y los esclavos, que eran prisioneros de guerra. Por eso, la sociedad moche estuvo organizada en tres clases sociales. La clase gobernante, formada por los sacerdotes guerreros, los artesanos, que fabricaban objetos muy hermosos en diferentes materiales, especializándose en la cerámica, en la joyería o en el tejer. Y por último, el pueblo. ¿Quiénes eran el pueblo? Los agricultores, los pescadores, los ganaderos. Y ellos estaban obligados a dar impuestos a la clase gobernante a modo de donaciones, que ahora se llaman tributos. Entonces, acá puedes ver una imagen de estos tres, ¿ya? De estas tres clases sociales. Primero, el señor, como el señor de Zipán, los sacerdotes, los guerreros y los pescadores.